la más cordial bienvenida al diputado argentino que nos acompaña desde ese país, diputado de la Nación Argentina por el Partido Unión Cívica Nacional, es parte de la coalición Juntos por el Cambio, coalición opositora, abogado con maestrías en gestión de ciudades y desarrollo local y también en internalización del desarrollo local, economía social, también es profesor e investigador. Así que le doy la más cordial bienvenida al diputado Fabio Ketglas. Diputado, adelante, tiene 8 minutos en su intervención. Lo saludo. Gracias, José Manuel. Un gusto compartir el foro con todos ustedes. Gracias por la invitación. Gracias a mis colegas de Argentina y de Perú. Bueno, yo me voy a apoyar en aquella frase de Einstein que dijo: no hay nada más práctico que una buena teoría, porque me entiendo que hay que conceptualizar para no caer en el particularismo de si un parlamento tiene más o menos prestigio, otro. La tendencia general en Occidente en los últimos años es a la pérdida de prestigio, no solo de los parlamentos, sino de muchos enclaves institucionales de las democracias. Inclusive en aquellos países donde las burocracias han sido más calificadas, en Francia o en Alemania, etc., hay un creciente rechazo. En las últimas mediciones en Gran Bretaña, por primera vez en la historia de Gran Bretaña, el Parlamento tiene más de 50% de rechazo en un país donde había una tradición enorme de prestigio parlamentario. O sea, no estamos ante una situación ocasional, particular de un país o de otro, estamos ante una tendencia de desconfianza institucional. Y entonces, lo primero que hay que entender es cómo se cimentó ese proceso de desconfianza institucional que excede a la política. Ahora voy a tratar de explicar por qué. Digamos que entre la Segunda Guerra Mundial y la crisis del petróleo, o un poco más, entre la Segunda Guerra Mundial y la caída del muro de Berlín, en todo Occidente hubo un proceso de creciente confianza institucional, más allá de las inestabilidades. La gente creía en el paradigma de lo que decían las instituciones, y por lo tanto las instituciones eran una referencia. Pero, como dijo acá el presidente Macri en algún momento, pasaron cosas. Hubo muchas situaciones traumáticas, muchas crisis. El ejemplo más puntual que voy a poner, el de Lehman Brothers. 6 meses antes de la quiebra de Lehman Brothers, todas las calificadoras de riesgo decían que Lehman Brothers era un banco solvente. Entonces es muy difícil después creerle a una calificadora de riesgo cuando ocurrió eso. Lo mismo pasa con Exxon Valdez, lo de la British Petroleum en el Golfo de México, no sé. Inclusive procesos médicos que fracasaron, frustrados, etc. Eso fue cimentando un proceso de desconfianza institucional que es muy marcado sobre todo en las generaciones más jóvenes. Y que cuando recién dije que excedía la política, ha tenido, y lo vimos en la pandemia, expresiones como por ejemplo desconfianza en la ciencia, desconfianza en las burocracias académicas. O sea, la desconfianza se ha instalado en un lugar muy potente en todo Occidente en general. Y frente a esa desconfianza hay dos actitudes posibles. Los demócratas, que creemos que hay que mejorar las instituciones porque confiamos en los procesos institucionales, porque entendemos que las mediaciones pueden resultar valiosas para las sociedades, y aquellos que todavía no se animan a decirlo, pero que pareciera ser que pretenden sustituir la democracia. O sea, acá hay que asumir que los procesos institucionales han sido fallidos en las últimas décadas. La respuesta es qué se hace con esos fallos, no negarlos, no sacralizar un modelo de democracia republicana, que por ejemplo con el caso de Argentina llevamos 4 décadas de erráticos macroeconómicamente y de deterioro de sistemas de los que nos sentíamos orgullosos, como la salud pública o la educación pública, y respecto de los cuales ahora hay prácticamente una fuga de los sectores medios de esas instituciones. En los países donde las burocracias son más calificadas, este proceso es más lento. En los países como los nuestros en América Latina, donde las burocracias son menos calificadas, este proceso es más acelerado. Sabemos a ciencia cierta que no hay ninguna democracia de calidad en el mundo, ninguna democracia de calidad que no se apoye en una burocracia de calidad. Y en ese sentido, América Latina es muy, muy morosa en relación a la mejora del funcionamiento de sus aparatos estatales y de sus instituciones democráticas. Dicho esto, estamos ante un verdadero dilema enorme, porque los reformistas como yo, los que creemos que
vale la pena ser parte de las instituciones porque creemos que las instituciones inciden en los procesos sociales y creemos que vale la pena llevar adelante reformas que mejoren nuestra calidad de vida, nuestra convivencialidad, etc. No somos creíbles a los ojos de las nuevas generaciones. ¿Y por qué no somos creíbles? Porque hubo antecedentes de personas como nosotros que le dijeron, vamos a hacer una reforma educativa y no funcionó. Vamos a hacer una reforma política y no funcionó. Vamos a hacer una reforma fiscal y no funcionó. La pregunta es, ¿por qué un joven me tendría que creer a mí cuando le digo vamos a hacer una reforma educativa o una reforma fiscal o una reforma política? ¿Por qué me creería a mí? Frente a eso, aparecen personas que dicen, no hay que hacer ninguna reforma más, hay que dinamitar las instituciones porque las instituciones son el problema. El hilo de Ariadna que une a Cristina Fernández de Kirchner, Bolsonaro, Trump, Erdogan, Putin, Maduro, son que todos, no importa cómo se vistan, qué idioma hablen, lo que instalen es la semilla en la sociedad de la desconfianza en las instituciones. No crean en los burócratas, las instituciones son el problema. La verdadera democracia es la democracia de opinión pública, la gente en la calle, la emocionalidad. Y si, algunos dirán, el problema es Occidente, otros dicen el Banco Central, otros dicen Estados Unidos de América, no importa el rostro que le ponen a ese enemigo. Pero generalmente la idea es que la democracia plebiscitaria es la verdadera democracia y los procesos institucionales son el problema. Y ahí estamos en un verdadero dilema porque nosotros cada vez que ponemos en consideración una reconfiguración de nuestras instituciones, nuestros debates con los pares. Acá se ha dicho, por ejemplo, en el caso de Perú, hemos tomado el protagonismo, nos empoderamos en un rol de control. La pregunta es esta, ¿el control por dónde empezó? ¿Empezó para afuera o es una caja prístina y transparente el Congreso peruano y ganó legitimidad para controlar al Ejecutivo, etcétera? ¿O no? ¿O es mirar la viga en el ojo ajeno? Porque control no significa mirar la viga en el ojo ajeno. Control significa asumir un rol cívico con un componente ético implícito. O sea, no es simplemente mirar la viga en el ojo ajeno. Estamos ante un verdadero problema democrático y ese problema democrático tiene como varios renglones: falta de creatividad en la reconfiguración de las instituciones, y la consolidación de un modelo de representación, que lo tengo que decir para ir terminando, que me parece que sobre el que le deberíamos bajar la lupa. En general, en el Congreso argentino se nota mucho, pero en general en todos los congresos empieza a profundizarse un modelo de lo que yo llamo representación por imitación. Los diputados y senadores pretenden imitar a sus representados. Si sus representados hablan mal, ellos hablan mal. Si usan jean, ellos usan jean. Si se ponen sombreros, ellos ponen sombreros. Piensan que representar es imitar. Hay una degradación de la representación que es terrible. En términos en el Congreso argentino es muy notable, digamos. Ahora, cuando no se ejerce la representación como del debate político, la pregunta es ¿por qué surgirían mejores respuestas si la representación ha sido degradada a la condición de imitación, digamos, ¿no? Entonces ahí estamos en un problema estructural, porque nosotros hoy tenemos una amenaza, que nos dicen, son los parlamentos, los bancos centrales, las burocracias, los que limitan la expresión de una democracia plebiscitaria, emocional, de opinión pública, con gente en la calle, etc. Ellos son el problema. Y nosotros consolidamos el prejuicio porque no somos capaces de revisar nuestro propio funcionamiento. Pensamos que control es simplemente control al otro y pensamos que representar es imitar. Mejorar la democracia significa ponerse a la altura de este desafío, que es el desafío de la desconfianza institucional que ha cimentado los populismos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, diputado. Estupenda su intervención. Diputado Queclas, usted que de populismo conoce bastante, no por usted, sino que por padecer gobiernos populistas por bastante tiempo. ¿Cómo se puede neutralizar el populismo? ¿Qué consejo le da usted a otros legisladores, ustedes que lo han padecido en la Argentina? Mire, el populismo es una hidra de 7 cabezas, ¿no? Que uno le corta una y crece otra, y llevaría probablemente otro seminario una discusión más profunda sobre el populismo, ¿no? Porque yo entiendo que yo siempre hago un chiste aquí en Argentina, digo que hay un populismo de izquierda y un populismo de derecha, y aquí a los barrios cerrados se les llaman countries,
y hay un populismo de country, ese comentario banal sobre la política, superficial, que no deja de ser populista por banal, digamos, ¿no? Recién, por ejemplo, nuestro colega del Perú decía, bueno, nos exigen cosas ejecutivas. Y es un problema que es muy recurrente, que a representantes legislativos nos exijan cosas ejecutivas. Y es verdad señalar que están errados los ciudadanos en exigirnos respuestas ejecutivas. Pero también es verdad que muchos colegas míos hacen campaña prometiendo cosas ejecutivas. Entonces, después nos quejamos de que los ciudadanos nos reclaman cosas ejecutivas y cuando vamos a una campaña legislativa decimos, vamos a hacer como si fuéramos a tomar el Ejecutivo, porque nos resulta cómodo decir un vamos a hacer ejecutivo porque es mucho más convocante. Entonces, y eso también es populista. O como cuando, no sé, el sistema de medios quiere evaluar el funcionamiento del Parlamento por el número de leyes que saque y no por la calidad de la misma, no por otros roles, etc. Y también, entonces, estamos enmarcados en un proceso de espectacularización de la política, donde la política se ha vuelto un espectáculo que compite con los programas de la tarde, etcétera, etcétera. Y ese es no sé si es el principio del fin o es aceptar un dato de la realidad, que hay una parte de la política en la que uno tiene que transformarse en un monigote más o menos atractivo, porque si cae el rating, a uno lo sacan o no lo invitan nuevamente al programa. Entonces, yo, que soy, no quisiera caer en que la política sea un hecho cultural de para poco, ni mucho menos, pero entiendo que si nosotros no ponemos en consideración que son estas circunstancias culturales, tecnológicas, sociales, relacionales, las que han erosionado el proceso institucional, si nosotros nos corremos de eso y pensamos que es un problema de Juan o de Pedro, volvemos a la frase de Einstein, estamos mal. ¿Qué debe hacerse para superar lo que yo llamaría esta amenaza populista? Y yo creo que hay un solo camino, que no es ahora sí, que no es teórico, que es intentar actuar uno en el lugar institucional que le toca con la responsabilidad institucional que corresponde. O sea, no es escribir un libro, no es decir, o sea, yo vengo acá y bueno, trato de decir acá lo que me parece que pone esta conversación en foco. Voy a la Cámara y trato de en la Cámara decir lo que el debate enriquece el debate para tener la mejor solución. O sea, hay que actuarlo, no es una receta teórica, hay que actuar un modelo de uso institucional que nos ponga, porque la pregunta sería al revés, vamos a tomar la pregunta al revés. ¿Por qué Uruguay no cae en el populismo? Podríamos decir que lo tenemos acá al lado, no tenemos que irnos muy lejos. Y cuando uno ve, digamos, cómo se ha constituido la cultura política uruguaya, no de este presidente de la calle Pou, ni del anterior Mujica, ni del anterior Sanguinetti, ni del anterior Valle, sino cómo se ha constituido esa cultura cívica, ese diálogo institucional, esa forma de competencia, ese reconocimiento. Entonces no puede venir un populista. No puede venir un populista porque lo miran y lo conocen, lo ven a 10 kilómetros y dicen, ese es populista. ¿Por qué? Porque valoran al político que no insulta al adversario, sino que constanta sus argumentos, porque valoran al político que honra la representación trabajando en el Parlamento, porque los programas políticos uruguayos uno los mira y están años luz de los de Argentina. Esperan que uno termine para hablar el otro, no se sobreponen, el de Argentina es un gallinero. Entonces, han roto la tentación de la espectacularidad de la política y esa medianía, un poco aburrida para los argentinos, lo tengo que decir, esa medianía un poco aburrida es la esencia de una democracia de calidad. Entonces, nosotros no tenemos que ir ni a Dinamarca ni a Suecia, lo tenemos acá enfrente, media hora de viaje. Hablan como nosotros, son parecidos a nosotros, toman mate como nosotros, pero son parte de una cultura cívica que está blindada al populismo. ¿Por qué? Porque el debate tiene un tono. No hay ninguna posibilidad de tomar decisiones de calidad si no se apoya en una conversación pública de calidad. La idea del decisor salvífico es la renuncia a una conversación pública de calidad. Hay uno que se la sabe toda, no importa si se llama Perón, y digo, no importa. Hay uno que se la sabe toda y ese nos tiene que venir a salvar. ¿Cuál es la diferencia? Dice, no, acá no hay ninguno que se la sabe toda, conversemos y escuchémonos buscando cómo nos salvamos. Entonces, yo creo que la única, ahora que la pandemia puso de moda el tema de la vacuna, la única vacuna contra el populismo es la construcción de una cultura cívica dialogal, competitiva, por supuesto, ¿no? Pero que honre a las instituciones, que le dé lugar a las instituciones. A nosotros nos acusan, y a veces tienen razón, nuestros adversarios del Frente de Todos,
que estamos en el Parlamento deliberando una cosa y algunos de nuestros líderes se van a lo que se llama Pasos Perdidos, que es un salón que existe en el Congreso argentino, a priorizar la atención de la prensa. Por supuesto que en una democracia de opinión pública hay que prestarle atención a la prensa, yo no soy ingenuo, pero a nosotros nos votaron para honrar las instituciones, ¿no? Entonces, ese es un dato, y nosotros deberíamos hacer de ese dato bandera, y deberíamos trabajar sobre ese eje, porque si no, esa hidra de 7 cabezas siempre encuentra cómo reproducirse. Interesante su reflexión, diputado Keiglas. Probablemente un populista diría que las cosas funcionan en Uruguay porque es un país chiquito. Eso lo he escuchado muchas veces, una ridiculez, por supuesto. E interesante también el punto que usted establecía respecto a cómo los ciudadanos entienden el rol de los congresistas, ¿no? Muchas veces como gestores, como que van a conseguir cosas, como que van a realizar gestión, y no precisamente como fiscalizadores ni como productores de leyes. Perdón, José Sí, Manuel, yo quisiera decir algo sobre esto que se dijo. por favor, adelante. Sí, quisiera decir algo porque si en América Latina no discutimos el financiamiento de la política, no hay cómo salir de este entuerto. Ahí acá hay un tema, nosotros, en Argentina es un problemón, te quiero aclarar, porque la situación de desventaja relativa con la que compiten no es personal esto, el conjunto de legisladores en todas las provincias, etcétera, que asumen que la política es un acto de servicio y hacen política de causa, digamos, frente a los aparatos políticos financiados corporativamente o a través de la cooptación de pedazos del Estado o lo que fuera, es una desventaja, es una inequidad competitiva fenomenal. Pero en América Latina no hay ningún caso, a excepción de los colegas pequeños uruguayos, no hay ningún caso de una buena regulación del financiamiento político. Y si nosotros no estamos dispuestos a discutir y poner en consideración un financiamiento transparente de la política, que nos retiremos, que nos dediquemos a otra cosa. Porque la degradación democrática no es solo el populismo que promete, hay otra forma de degradación democrática, una competencia decididamente desigual. Como, voy a darle un ejemplo que no es de mi partido, la campaña del año 2003 entre la señora Elisa Carrió de la Coalición Cívica, que hizo la campaña con autos prestados frente a aparatos políticos súper consolidados como hay en Argentina, como hay en Brasil, como hay en otros países de América Latina. Ni hablemos de México, ni hablemos. Entonces, porque si decimos, bueno, acá en Perú no es ilegal, ahora, ¿estamos dispuestos a discutir el financiamiento de la política? Porque si no somos, no sé, un monigote. Claro, y es un tema que admite varias interpretaciones de cómo se financia, porque finalmente lo ideal es que no exista esa desigualdad, como usted dice, pero por otro lado, que también las fuentes sean clarísimas de quién está donando a quién. Diputado Ketlas, sus 2 minutos, por favor, su Sí, síntesis, comentarios finales para culminar. muchas gracias. Yo la escuchaba a la diputada Patricia Juárez recién y me venía a cuento porque no puedo más que coincidir con la precisión de su relato y las expectativas respecto al futuro, y etcétera, etcétera. Pero quizás volviendo a lo que dio origen a este debate, porque es verdad que las leyes no se pueden aplicar retroactivamente y es verdad que hay que ser estricto en el manejo de la ley, etcétera. Pero la desconfianza en nosotros no viene por gente que haya leído los expedientes. La desconfianza en nosotros es más elemental. Por eso a veces hay que exceder la cuestión legal. Yo, coincidiendo en todo, porque incluso coincidiendo y mirando desde Argentina con admiración algunos de los procesos políticos que se han dado en Perú, como lo que ella señaló en relación al manejo del Banco Central, la moneda, este boom de inversiones, estos últimos 15 años de estabilidad económica, etcétera. Pero acá está en juego una cosa, si nosotros le respondemos a una sociedad desconfiada, diciendo, si nosotros no excedemos en nuestras prácticas las expectativas que tiene la sociedad respecto de la pulcritud de los procedimientos, de la calificación democrática, etcétera, probablemente no resolvamos este problema. Entonces ahí hay una visión, vuelvo al punto, coincidiendo con la perspectiva de patria, porque yo no quiero que nuestros países caigan en otra forma de populismo que es desconocer los procesos legales, ni mucho menos. Pero sepamos que para reconstituir la confianza vamos a necesitar algo más que dar argumentos legales, ¿no? Lo que está en juego en América Latina no están cuestionadas las ideas políticas, están cuestionadas las prácticas.
O sea, nuestros ciudadanos no nos cuestionan que seamos socialistas o liberales, que seamos aperturistas o más cerrados. Nuestros ciudadanos nos cuestionan las prácticas, la convergencia entre las élites políticas y las élites económicas, los manejos oscuros, la opacidad, no nos cuestionan las ideas. Entonces, yo que soy un defensor, vengo de un partido que tiene una larga tradición de defensa de la democracia y de la legalidad, no puedo más que alinearme con esos argumentos, pero le pido a mis colegas que vayamos más allá, porque la circunstancia requiere que vayamos más allá, darle un contenido ético a nuestra democracia, de manera tal de que no sea nuestra ciudadanía carne de promesas banales como está haciendo en este momento en todo el continente. Diputado Keglas, muchas gracias. Un gusto escuchar sus palabras, sus sabias palabras. Y gracias, hasta la próxima. Gracias por participar en este evento de Save Democracy. Un abrazo a la distancia.